Toda mi vida yo crecí católico, fui a un colegio católico toda la vida. De hecho, iba a la iglesia católica todos los domingos. Mi abuela en Argentina decimos, me coimeaba, me sobornaba. Me decía, si vos venís a la iglesia conmigo, después te llevo a jugar a los jueguitos. Vieron que antes uno iba, no tenía la PlayStation, uno iba a un lugar donde había estos arcades, no sé cómo se llaman, y ella me decía, te compro 5 fichitas. Y entonces yo iba a la iglesia feliz de la vida, ¿no? Porque sabiendo que después íbamos a ir a los jueguitos, decíamos así, ¿no? Por supuesto crecí toda la vida pensando, o viendo a ella, bueno, a mis padres menos, pero más a ella, besando las estatuas, besando a la Virgen María. Para mí en particular fue, incluso después de convertirme y entender el Evangelio, para mí fue muy difícil quitarme la idea de que María no era quien me habían enseñado toda la vida que era, ¿no? Y lo único que me ayudó en cierta forma, desarraigar esto, me llevó años, no fue un proceso de una semana o dos, fue estudiar lo que la Biblia decía respecto a María, lo cual me sorprendió muchísimo. Yo durante muchos años me habían enseñado pues, que María siempre fue virgen, ¿no? Eso se conoce como la doctrina de la perpetua virginidad de María, que entre paréntesis yo les puse el año ahí en el que eso fue oficializado por la Iglesia Católica. 553, o sea, por 500 años no lo fue y de repente sí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, como que yo decía, pero no puede ser si es la Virgen, siempre virgen, ¿no? Como dice el dicho en la Iglesia Católica. Y luego, claro, cuando me llegaba a las Escrituras y miraba, finalmente encontré este pasaje y dije, un momento, pero si el mismo Evangelio de Mateo me está diciendo a mí que la Virgen fue virgen solamente hasta que Jesús nació, lo está diciendo ahí en el texto, ¿no? Entonces, poquito a poquito, la misma Biblia me fue liberando a mí de otras cosas, ¿no? Yo creía toda la vida pensando que la Inmaculada Concepción de María, es decir, que ella nació sin pecado, pues estaba ahí en la Biblia, y entre paréntesis les puse el año en lo que eso fue oficializado en la Iglesia Católica, 1854, ¿no? Hasta que leí el mismo Magnificat, y lo pensé un poco, ¿no? La misma María dice sobre ella misma, en la Biblia, mi alma se engrandece en Dios, engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Un momento, no dice el Salvador, no dice un Salvador, dice mi Salvador. Es decir, yo necesito salvación, yo soy pecadora, yo necesito salvación como cualquier otro. Entonces, para mí fue choqueante mirar estas cosas, es decir, empezar a estudiar la Biblia por mí mismo y no tragarme todo lo que me habían dicho durante años, y ahora hacer el proceso de decir, yo quiero estar frente al espejo, yo quiero estar frente a la palabra y dejar que la palabra me hable y me enseñe cosas, ¿no? La última por ahí que les dejo ahí como un tip, la Asunción de María la Virgen, que fue oficializada en el año 1950, en vano vas a buscar un versículo en la Biblia porque no existe. O sea, no vas a encontrar en ningún lado algo que diga esto, ¿no? Ahora, es fácil, ¿por qué empecé compartiendo esto? Porque es fácil para nosotros, como cristianos evangélicos, pensar y decir, los católicos creen esta clase de cosas. ¿En serio los católicos? ¿En serio los católicos? Mira, yo conozco a un prácticamente 98% de evangélicos que mirarían ese versículo y dirían, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿De quién está hablando? De Satanás. ¿En serio? ¿En serio? Está hablando de Satanás el pasaje. ¿Leíste el versículo anterior? De hecho, 2 versículos anteriores, el versículo 8. Porque Jesús dice quién es el ladrón y no es Satanás. Jesús hablando, no te enojes conmigo, que es Jesús el que lo está diciendo. No soy yo. Jesús dice 2 versículos antes, del versículo 10, todos los que vinieron antes de mí, esos son los ladrones. Lo cual me está diciendo a mí que cuando Jesús habla del ladrón en el versículo que sigue, no está hablando de Satanás, está hablando de los falsos cristos que vinieron antes de él. Mira, y yo toda la vida pensaba que en realidad estaba hablando sobre... Ven que no es solamente un problema, la lectura de la Biblia no es un problema solamente de ellos, es un problema también nuestro. Mucha gente toma este pasaje, por ejemplo, Jeremías 29, 11, y dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué lindo versículo, qué lindo, me voy a casar con la chica que quiero casarme. Tengo planes maravillosos para ti. ¿En serio? ¿Leíste la Biblia?
lees desde el versículo 1, no arranques en el 11. Porque en el versículo 1, si lees desde el contexto de todo lo que está diciendo el pasaje, lo que el pasaje está diciendo es que esta gente va a pasar 70 años cautivos. Esos son los buenos planes que Dios tiene para ellos. 70 años de cautividad. ¡Ay! ¡Ups! No me había enterado. Igual que lo que dije antes. Por eso, el desafío de leer la Biblia en un año. Por esto y por muchas otras razones más. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, nuestra tarea primordial es intentar interpretarla correctamente, de modo que lleguemos a encontrar el significado original que el autor quería darle a sus palabras. No que a mí me parece, no, pero yo escuché toda la vida que robar, matar y destruir es Satanás. Sí, ya lo sé, yo escuché toda la vida que la Virgen y tal cosa. Sí, yo también tengo ese problema. El tema es, ¿qué es lo que el autor original quiso comunicar con eso? ¿Qué es lo que el autor original en este caso fue Jesús? Que entre paréntesis dijo que los ladrones no eran Satanás, en este contexto, que sí Satanás viene a hacer otras cosas, pero en este contexto no lo es. Y a ti ni a mí nos gusta que nos malinterpreten. A nadie le gusta que le enchufen palabras en su boca que no son propias. Pues a la Biblia tampoco. ¿Sí? Hay un autor que me gusta mucho, Gordon Fee, que escribió esto, muy muy bueno. Dice así: un texto no puede significar lo que nunca significó. Un texto no puede... No, a mí me parece que... No, un momento. No es lo que a ti o a mí me parece, es lo que el autor original quería dar a entender con lo que dijo. Muy buena la frase. Un texto no puede significar lo que nunca significó. O para ponerlo de un modo positivo, el verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios se propuso originalmente que significara cuando se expresó por primera vez. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Típicamente, tradicionalmente, lo que uno hace para leer la Biblia y estudiarla es seguir 3 pasos, son 3 pasos muy conocidos: observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto, que responde a 3 preguntas distintas. ¿Qué dice? A ver qué dice. Primero me voy a enterar a ver qué dice, ¿no? Luego me voy a enterar a ver qué significa, y una vez que yo entendí qué significa, digo, bueno, voy a ver cómo yo vivo, según lo que está diciendo este pasaje. ¿Sí? Yo no voy a tomarme el trabajo ahora de profundizar en esto. No lo voy a hacer. Quiero darles algunos tips para leer la Biblia, pero yo no voy a hacer esto ahora, y la razón es muy simple. Nos hemos tomado el trabajo de subir a la página web de Cambios Profundos un curso de hermenéutica, ahí en la sección de recursos, un curso de hermenéutica que son 18 sesiones donde lo que hacemos es explicar justamente estos pasos. Entonces yo no lo voy a hacer ahora. Si a ti realmente nunca has hecho un curso de hermenéutica, ahí los tienen, miren, están recién subidos. Ahí mismo. Pues los hemos subido todo ahí, está en la parte de recursos en la página web. Así que, si nunca has hecho nada de hermenéutica y vas a pasarte un año entero leyendo la Biblia, necesitas tomar un buen rato para ir mirando cada uno de estos vídeos. ¿Vale? Duran 1 hora cada uno. Ahí, de hecho, si se fijan, ¿esto tiene pointer? Creo que sí. Aquí puedes descargar una guía que es para todas las personas. Es hay un montón de cosas que están ahí que en PDF que lo puedes bajar. Y luego en las mismas diapositivas que aparecen en el curso están disponibles, todas ahí. ¿Sí? Entonces, en la sección de recursos, donde dice curso de hermenéutica, te va a llevar tiempo. Va a llevar un esfuerzo, no es fácil. Pero te va a ayudar volúmenes. Muchísimo. Estaba chateando con un amigo ayer, con un amigo de los Estados Unidos, y él, la verdad que me dijo algo que en cierta forma me choqueó y fue medio tragicómico, ¿no? Me preguntó, ¿qué hiciste para Navidad? Y yo, en vez de decirle qué hice, le mandé una foto, que creo que la mandé por el WhatsApp de la iglesia, donde están todas las personas que habían venido a casa, y le mandé la foto a mi amigo en los Estados Unidos. Y le dije, mira, hicimos ¡pac! Y le mandé la foto, éramos 29 personas en casa. Eran santos descontroles. Y cuando él miró la foto y me respondió, ¿saben lo que me respondió? Me dijo, Nico,
eso se ve muy divertido, pero también agotador. Como lo que él quiso decir fue, yo nunca haría eso en mi casa. Porque claro, hubo que levantar todos los sillones, las mesas, decirle a todo el mundo, por favor, traigan mesas, traigan sillas, armar. Estuvimos 2 días antes arreglando y un día o 2 después volviendo a arreglar el desorden que hicieron cuando todo el mundo se fue y todo el enchastre que quedó. Obviamente, y lo que él dijo es agotador. Yo no haría ese esfuerzo. ¿Cómo vas a hacer eso tan loco? Esencialmente fue lo que me dijo, ¿no? Y yo cuando leí eso, es muy americano esto, ¿no? Los americanos es todo rápido, ¿no? Vimos un restaurante. Y yo la sensación que yo me quedé dentro mío cuando él me dijo esto fue, es que no entendés. No entendés el deleite. No entendés el privilegio y el gozo que significa tener esta gente en casa. Por eso tú nunca jamás pagarías ese precio. Y cuando él me mandó esto, me hizo pensar en esto. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle esfuerzo. Pero la persona que quiere hacer esto, lo hace porque entiende el privilegio de decir, yo voy a poder conocer mejor al Dios que amo. Yo voy a poder deleitarme más en el Dios que conozco. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer si me va a permitir conocer a Cristo mejor? Así que bueno, ahí se los dejo. Yo lo que quisiera hacer ahora es, como vamos a leer la Biblia, yo quisiera, y en las próximas semanas vamos a empezar a hacer eso, a tratar de tomar parte de las predicaciones para darles algunos tips para leer la Biblia y sacar el jugo. ¿Sí? Así que yo quisiera pensar en cualquier libro de la Biblia, mañana vamos a leer Génesis, pero esto que yo voy a decir a continuación aplica absolutamente a cualquier libro de la Biblia. ¿Sí? Así que quiero que pienses esto. Cada vez que tú empieces a leer un libro, siempre hay un tema principal que ese libro desarrolla. Siempre. Por ejemplo, el libro de 1 Pedro. ¿Cuál es el tema del libro de 1 Pedro? Normalmente, típicamente el libro de 1 Pedro el tema central es el sufrimiento. Le está escribiendo un grupo de gente que está pasando muy, muy mal. Entonces, el tema central del libro es cómo enfrentar el sufrimiento siendo cristiano. ¿Sí? Si lees el libro de Filipenses, por ejemplo, ¿cuál es el tema central del libro de Filipenses? Pues el gozo, típicamente, uno podría decir eso, ¿no? ¿O cuál es el tema central del libro de Romanos? La justificación por la fe. ¿Cómo un pecador llega a ser justificado? ¿Sí? ¿Cuál es el tema central del libro de mañana? De Génesis. Los orígenes. Génesis quiere decir orígenes, ¿no? ¿Cómo se originó el pueblo de Israel? Eso es lo que quiere responder el libro de Génesis. ¿De dónde venimos? Como nación, no nosotros, los judíos. Por eso se llama el Génesis, los comienzos, los orígenes. ¿De dónde salimos? ¿Por qué existimos? ¿Quiénes somos? Te quiero contar que no eres cualquiera. Eres resultado de que un Dios te pensó y te creó y fundó una nación que es su especial tesoro. Eso es lo que trata de responder el libro de Génesis. Es el tema central. ¿Sí? Bien. Todo libro de la Biblia tiene un tema central. Muy bien, muy importante. Todo libro de la Biblia tiene temas secundarios. Por supuesto que el libro de Génesis trata muchas cosas más que están subordinadas a ese tema. Por supuesto que el libro de Romanos trata muchas cosas más que no solamente es la justificación por la fe. Trata muchas cosas prácticas que se derivan de esos temas. ¿Sí? Muy bien. Creo que todo el mundo entiende esto. Bastante fácil. Uno descubre cuál es el tema central y luego temas secundarios. Ahora, lo que a mí me interesa, o esto es algo que pocos piensan mucho, es lo siguiente. En la Biblia, más allá del libro que estás leyendo, hay un tema principal, hay temas secundarios, pero hay algo que se conoce como un metatema. Meta quiere decir por encima de. O si querés, un gran tema que está en todos los santos libros de la Biblia, en los 66, en todos los temas, en todos los libros, perdón. Siempre hay una línea, un gran tema que Dios quiere comunicar, que quiere que tú aprendas, tú y yo aprendamos, y que filtre la forma en la que tú lees cualquier libro de la Biblia. ¿Saben cuál es ese tema? Su gracia.
El Evangelio. Y cuando yo estoy leyendo cualquier libro de la Biblia, yo tengo que recordar, hay un tema central, hay subtemas que derivan de ese tema central, pero también hay un gran tema que Dios quiere comunicarme a través de esto. Bien, les quiero leer un versículo. Efesios 1, dice así. Dice, métanse en el cerebro de Dios. Un segundo. Pensá si fueses Dios por un segundo y lee el versículo. Quiero que te metas en su cerebro y disciernas qué está pensando Dios. ¿Qué está pensando Dios cuándo? Lean el versículo. ¿Qué es lo que Dios está pensando antes de fundar el universo? ¿Qué está pensando? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Lo ven? Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué está pensando Dios antes de fundar el universo? Dios está pensando en adoptarnos como hijos. A través de Cristo, está pensando en el Evangelio. ¿Con qué objetivo Él está pensando esto? Él está pensando esto para que todo el universo se deleite y encuentre su alegría, su gozo en la gracia, en su corazón, en quién es Él. Es decir, antes de fundar el mundo, Dios ya está pensando en esto. No tengo tiempo, no quiero separar el tiempo para mirar cada una de las cosas, pero uno lo puede ver en el libro de Efesios 1, en el antes, en el durante, y miren, ¿qué está pensando después? Sigo en Efesios. Dice, en Él también vosotros, después de escuchar el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos es dado como una garantía de lo que nos va a dar en el futuro, de nuestra herencia. Con miras, está hablando del futuro, al final de los tiempos, a la redención completa de lo que Dios ha adquirido, nosotros, está hablando de nosotros, y está diciendo, un día, o sea, tu salvación comenzó el día que, entre comillas, comenzó el día que tomaste una decisión por Cristo, que aceptaste a Cristo, que te convertiste, pero tu salvación termina en un futuro cuando Dios te redima por completo. El Espíritu Santo, está diciendo el texto, te es dado como una garantía de lo que eso va a suceder en un futuro. Es decir, te está dando un preview de lo que viene. Te vuelvo a decir una vez más, ¿en qué está pensando Dios? Está pensando en el Evangelio, en el futuro. Y me da la razón por la cual está haciendo esto otra vez. El libro de Efesios 4 veces dice esto. Y el texto dice, yo hago, siendo Dios, Dios hace esto para que tú puedas deleitarte en lo increíble que es su gracia. En otras palabras, tú y yo fuimos creados, salvados, santificados y glorificados para apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso este es el meta relato. Antes de la creación Dios está pensando en esto, durante el proceso está pensando en esto y después está pensando en esto. Ahora, a ver si llego a comunicarles esto, porque para mí esta es la parte más, no sé, si querés más devocional o más preciosa de todo el mensaje. A ver si puedo comunicarlo. La semana pasada les dije, sí, creo que fue la semana pasada, ya me lío. Yo les dije, hace 2 o 3 semanas pasé uno de los momentos emocionales más difíciles de mi vida. Más difíciles. Durísimo, durísimo. No podía dormir por la noche. ¿Sí? Durísimo, 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 durísimo. Lo único que yo quería era que terminara eso. No veía el momento en que eso terminara. No aguanto más, quiero que termine. Creo que también les dije, pasé 5 años de mi vida perdiendo a la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que eran más importantes para mí en ese momento, antes de casarme. Mi hermano, mi madre,
mi abuela, mi otra abuela, mi padre, en un periodo de 5 años. Todos, uno detrás del otro. Pa. La primera vez, yo nunca había sentido esto, obviamente, pero cualquiera que ha perdido a alguien sabe esto. Cualquiera. Una cosa, escuchen bien lo que voy a decir ahora, una cosa es el dolor que tú sientes el día que pierdes a la persona. El dolor que tú sientes en el momento que pierdes a alguien que es un familiar cercano, que es una persona que más amás, el momento que te dan la noticia no lo crees, y el momento posterior a la noticia es dolor, no puedes dejar de llorar, es dolorosísimo. El día en que tú experimentas esto es uno de los peores días de tu vida. Pero hay un agregado que cualquier persona que ha perdido a alguien así sabe que es verdad. Que no se limita al día que vos sufriste la mala noticia. Es que tú te vas a dormir y te levantas y de repente el dolor se prolonga al día siguiente y uno comienza a pensar, mañana va a ser igual, y mañana va a ser igual. Lo que hace doloroso la experiencia de pérdida no es solamente el día de la pérdida, sino la continuidad del dolor. Y yo no sé si, yo he conversado con mucha gente que ha perdido seres queridos y creo que la experiencia general es la misma. Todos sentimos esto, el hecho de decir, te levantás en la mañana y decís, no fue una pesadilla, no fue una pesadilla, no fue una pesadilla, y empezás a llorar. Porque no podés tolerar la idea de que esto no fue como, bueno, choqué el coche y se acabó la historia y se arregla y me costó un montón de dinero, pero bueno, ya se terminará, ¿no? No, es que nunca más en la vida voy a poder volver a ver a esta persona. El dolor se prolonga justamente por la extensión del dolor. No porque fue un momento puntual, sino por lo que yo estaba pidiendo esa noche de angustia. Que acabe, que acabe, que acabe. Pensá esto ahora. Volvé a pensar un segundo en lo que yo acabé de enseñar. En lo que dice Efesios. ¿En qué está pensando Dios antes de fundar el universo? En la cruz. ¿En qué está pensando Dios durante toda la historia del universo? En la cruz. En la experiencia donde el mismo Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase. ¿Qué está pensando Dios antes en su sacrificio? ¿Qué está pensando Dios durante en su sacrificio? ¿Qué estará pensando durante la eternidad en su sacrificio? A ver si me explico. Por amor a ti y a mí, el Padre acepta contemplar el sacrificio de su Hijo de forma eterna. Es como si yo aceptase decir ese jueves que no podía dormir, que era una angustia terrible que le dije a mi esposa, por favor quédate aquí, no te vayas, que les conté. Es como si yo ahora, por amor a ustedes, dijera, voy a aceptar vivir esa mismísima experiencia y observarla todos los santos días de mi vida. ¿Ustedes se dan cuenta que el objetivo del universo y de la creación y de todo lo que Dios va a comunicar desde el Génesis 1.1 hasta el final de Apocalipsis es, tú entiendes que te amo? Tú llegas a ver el nivel, la profundidad, la longitud, la anchura de mi amor. Míralo, 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 mira lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Que filtre todo lo que tú leas. Es que no puedes leer un solo versículo de la Biblia sin tener en cuenta este gran tema que Dios tiene para contigo. Porque eso es lo que está pensando todos los santos días de su existencia, Dios. Desde antes de la creación del mundo y hasta la recreación. ¿Lo ven? Vale, ahora la pregunta. ¿Cómo hago para leer la Biblia teniendo en cuenta este gran tema, este metatema? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para leer Génesis de esa forma? ¿Cómo hago para leer Levítico de esa forma? ¿Cómo hago para leer Apocalipsis de esa forma? Por supuesto, no distorsionando la intención original del autor, pero sí teniendo en cuenta el gran tema que Dios quiere comunicar desde Génesis 1.1 hasta el final.
¿Cómo hago para hacer esto? Se lo voy a resumir en una frase y la vamos a ir explicando. Intentaré explicar algo ahora y seguiremos explicando en las próximas semanas. Lo voy a decir de esta forma. Para tener una hermenéutica sana, es decir, los lentes correctos para leer la Biblia, lo que necesito tener es una antropología sana. Es decir, para leer bien la Biblia, necesito comprender qué es lo que la Biblia misma dice respecto al ser humano, respecto a ti, respecto a mí. Y eso me va a dar los lentes a mí para poder leerla bien. ¿Sí? Así que quisiera que hagamos una pregunta antropológica sobre el ser humano. Y es muy importante responder esta pregunta para poder leer bien todo lo que leas. ¿Sí? Pregunta. ¿Cometo pecados o soy pecador? ¿Parece lo mismo? No lo es. La diferencia entre una cosa y otra es abismal, si lo pensás un momento. No es lo mismo decir que yo cometo actos de pecado que decir yo soy intrínsecamente pecador. Hay algo dentro mío que no funciona bien. No es lo mismo decir yo voy caminando por la calle y me encuentro con algo malvado, ¿sí? Y lo agarro sabiendo que no debo agarrarlo. Mucha gente concibe el pecado de esa forma, como algo externo a mí. Yo voy caminando por la vida y me encuentro con cosas malas que yo elijo agarrarlas y no debería agarrarlas. Entonces, pecar es agarrar cosas que yo no debería agarrar. Entonces, el pecado en cierta forma es algo ajeno a mí. No es algo que está dentro mío, sino es algo que yo decido tomar. En cierta forma como el fruto de Adán y Eva, ¿no? Es algo ajeno. Porque la Biblia misma dice que después de pecar, sucede algo, después de que peca Eva y Adán, sucede algo en el corazón de ellos, que antes no estaba. Hay un problema aquí, no afuera, aquí. Entonces, no es que cometo actos de pecado, es que soy pecador. Hasta que yo no entiendo eso, no puedo leer bien la Biblia. Miren, la razón, voy a utilizar mi querido iceberg. La razón por la cual nosotros concebimos esto de esta forma es porque nosotros hacemos esto. Nosotros pensamos en lo que hacemos y miramos cuando hacemos algo, cuando tomamos algo que no deberíamos tomar, cuando elegimos algo que no deberíamos elegir, cuando elegimos algo malo, entonces decimos, estoy pecando. Y cuando hacemos algo bueno, decimos, no, ven, ahora no estoy pecando. Entonces, yo observo cómo me comporto, observo lo que estoy haciendo y me evalúo y evalúo la Biblia con esos lentes. Entonces yo digo, vale, lo malo es algo que yo no tengo que tocar y lo bueno es algo que yo tengo que hacer. Mala antropología. No es lo que la Biblia dice sobre tu forma, sobre el pecado, sobre tu corazón y sobre mi corazón. El gran mandamiento no es me obedecerás. El gran mandamiento es me amarás. Acá no hay un problema de acciones meramente. Hay un problema de aquello que a mí me causa deleite, de aquello que yo disfruto. Yo estoy pensando, no he hecho algo que no debería haber hecho. Pero me cuesta mucho pensar, ¿estoy enamorado de Dios hoy? Hoy leí la Biblia, hice algo bueno. Hoy oré, hice algo bueno. Hoy miré algo que no debería haber mirado en internet, hice algo malo. Y me evalúo de esta forma. Miren. En vez de mirar y decir, un momento, yo en este instante en mi vida, ¿estoy enamorado de Dios? Porque el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es el más grande, es decir, el más abarcador. Evalúo en función de acciones, no en función de amores. ¿Recuerdan lo que dijimos la última vez? Yo les leí Hebreos 4, 12, y les dije, el objetivo de la Biblia, parte del objetivo de la Biblia, es ser un espejo. Y dice el texto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra me divide en dos, me parte al medio. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de sacar a la luz las intenciones más profundas del corazón, lo que amo. Lo que yo amo. Y cuando eso sucede y soy expuesto, cuando se exponen mis deseos, de repente una cosa que empiezo a darme cuenta es si hago algo malo, porque tengo deseos malos, sí, oscuros, feos, muy, muy feos. Pero de repente cuando me expongo a la palabra de Dios, lo que yo descubro es que aún haciendo cosas buenas, aquí dentro, lo que realmente amaba también estaba sucio. No era tan blanquito como yo pensaba. Estaba lleno de motivaciones autocentradas, estaba lleno de egoísmo, lleno de orgullo, lleno de un montón de cosas muy, 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 muy feas. ¿Sí? De hecho, esto es lo llamativo. El texto de Hebreos 4 sigue diciendo, y que en un momento no hay cosa creada que no saldrá a su vista, sino que todas las cosas saldrán al descubierto ante aquel que tenemos que dar cuenta. En otras palabras, lo que el texto me está diciendo es esto. Miren, porque yo sé que típicamente miramos y pensamos en el corazón de esta forma. Van a ver qué valioso es esto. Un segundo. Yo sé que piensan que lo saben, no lo saben. Así que presten atención. Nosotros dividimos el corazón de esta forma. Ups, para atrás. Motivaciones malas, motivaciones mixtas. Para hacer lo malo, esto nace en deseos malos. Cuando hago lo bueno, evidentemente, pensamos, nacen cosas buenas, y de repente, al ser confrontados con la Biblia, nos damos cuenta, esto estaba mucho más podrido. Lo que este texto nos informa es algo muy interesante. Este texto nos informa que más allá de estas cosas que yo soy capaz de ver, fui súper egoísta y por eso hice esta cosa mala. Vamos a poner pornografía aquí. Hice algo malo. Agarré algo que no debería haber agarrado. ¿Por qué? Claramente porque tenía un deseo malo, impuro. Muy fácil de detectar. Ahora, algo bueno, da igual lo que sea. ¿Por qué? Porque tenía motivaciones mixtas. Pero de repente el texto, la Biblia misma nos empieza a traer luz y decir, ¿sabes una cosa? Adentro de tu corazón hay cosas que están tapadas, que tú no ves, que un día serán sacadas a la luz y que están llenas de un montón de motivaciones malas, sucias y oscuras. Y tú piensas, y esto es el punto que quiero comunicar, yo suelo evaluar mi vida a la luz de esto. Suelo evaluar mi vida en los mejores días a la luz de esto. Pero me olvido de esto. De que hay un montón de cosas que Dios todavía no me ha mostrado sobre mí mismo, que si yo las viera hoy, me espantaría. Así que esta es mi pregunta teológica. ¿Hay algún momento en mi vida donde no peque? Yo pienso que sí. La respuesta bíblica es no. No hay un solo... Si es verdad que hay cosas que Dios necesita revelarme que no he visto sobre mí mismo, quiere decir que en este mismísimo instante Dios está ejerciendo misericordia contigo, escuchándome hablar ahora. Porque hay cosas sobre tu propio corazón que tú desconoces y que yo desconozco sobre el mío. Y Dios está ejerciendo un nivel de gracia, un nivel de paciencia, un nivel de amor tan y tan grande que de repente se empieza a agrandar mi concepción de su bondad sobre mí. Les leo algo. George Whitefield. No sé qué es lo que tú piensas sobre ti mismo, pero yo sobre mí puedo decir que no oro sin pecar, que no predico sin pecar, que no hago nada sin pecar. Todo mi arrepentirme está necesitado de arrepentimiento y las lágrimas que derramo han de ser lavadas por la preciosa sangre de mi amado Redentor. Ahora, capten esto. Si es verdad que no cometo pecados, sino que soy un pecador, entonces no hay un solo momento de mi vida donde no esté experimentando la gracia de Dios.
no es que yo necesite que Dios me ofrezca su misericordia. Lo que yo necesito es un espejo que me muestre que constantemente yo estoy experimentando su misericordia. Esta es la doble dinámica que les expliqué la última vez. Para esto leo. Leo para poder ver lo lejos que estoy de ser la persona de que debería ser y para que me asombre de un Dios que yo pensaba que era mucho más pequeño y de una gracia que yo pensaba que era mucho más pequeña. ¿Se dan cuenta? Eso es tener una hermenéutica sana. Eso es tener una hermenéutica bíblica. Que yo me empiece a asombrar de esto, que me maraville y que me rompa el corazón en mil pedazos. Les quiero leer una cita de John Hannah. Él era un profesor en el seminario de Dallas. Tenía dos cerebros, una de las personas más inteligentes que yo he conocido. Cuando oraba en las clases, les digo la verdad, yo tomaba apuntes de sus oraciones. O sea, en ese nivel, la profundidad de lo que este hombre enseñaba. Él dijo esto. Dijo, si se da por sentado que Dios no acepta nada como agradable para sí, excepto lo que se conforma con las perfecciones de su justicia y santidad absolutas, ¿puede aún la más alta de las empresas humanas impresionar a Dios? Puesto que Dios es el criterio de su propia santidad y yo soy un pecador, es imposible para mí agradar a Dios. La razón es clara. Aún el más alto de los logros humanos posibles no está desprovisto de malos motivos, sea avaricia, un deseo orgulloso por el aplauso u otra cosa. Pregunta, ¿cómo modifica esta realidad mi aplicación de las Escrituras? Es decir, ¿cómo yo leo la Biblia? ¿Saben cómo lo modifica? De esta forma. Yo no tengo que darme cuenta que no que tengo que esforzarme por obedecer. Lo que yo tengo que darme cuenta cada vez que soy expuesto a la palabra es que yo no puedo hacerlo sin Él, que necesito más gracia. Eso es lo que tengo que darme cuenta. Cuando yo miro las Escrituras y me miro en el espejo y veo defectos en mí y veo lo que la Escritura quiere partirme al medio y mostrarme, no simplemente lo que hago, sino lo que amo al hacer lo que hago, de repente tengo que darme cuenta y decir, ahora tengo que esforzarme por... No, un momento, tú no tienes que esforzarte por cambiar. Tú tienes que esforzarte por darte cuenta que sin ayuda no puedes cambiar. Necesitas más gracia. Eso es lo que necesitas entender. Jesús dijo en Mateo 5, alguien dijo una vez, este es el pasaje más importante para entender, es la llave hermenéutica para entender todo el Sermón del Monte. Necesitas entender bien este texto para poder entender lo que Jesús dijo en todo el pasaje. Y Jesús dijo, yo os digo que si vuestra justicia no supera a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que tengo que esforzarme por ser mejor que los escribas y fariseos que cumplían los 613 mandamientos del Antiguo Testamento y todas las tradiciones? No. Lo que Jesús está queriendo decir es, ¿no te das cuenta que no podés? ¿No te das cuenta que no importa cuánto te esfuerces, no vas a llegar? El propósito de la ley es mostrarme que es tan alta para que yo me dé cuenta que jamás lo he vivido y jamás podré vivirlo. Solamente cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta que lo que realmente necesito cuando soy expuesto es, un momento, lo que yo necesito es tener una percepción más grande de lo que la gracia de Dios es y apropiarme de esta percepción. Esto es lo que yo necesito. Yo necesito decir, Señor, es que estoy como el primer día. Necesito de tu gracia. Y necesito de tu espíritu para cambiar, que me cambie y me haga una persona completamente diferente. Si tú no me ayudas, yo puedo hacer cambios externos, pero si tú no me ayudas, yo no puedo enamorarme de ti, que es el primer mandamiento. Y ese enamorarme de ti, estar enamorado de ti, es lo que tiene que motivar cada cosa que yo hago.
Esto solamente sucede produciéndose esto. Y esa es la hermenéutica. Yo me voy a frenar aquí, porque hay muchas cosas más que podría decir, y quiero terminar simplemente leyéndoles algo, no va a aparecer en la pantalla. Vamos a comenzar a leer la Biblia, y como dije, vamos a seguir dándoles tips para que les ayude en este sentido. Pero leer la Biblia en un año no es algo sencillo, ¿sí? Pero les voy a leer algo, me gustó muchísimo. Un libro que estoy repasando, una autora muy, muy buena. Ruth Barton dijo esto. Ella dijo esto, escuchen. La profundidad del deseo tiene mucho que ver con los resultados en nuestra vida. Escuchen bien, ¿eh? La profundidad del deseo, es decir, cuánto quiero algo, tiene mucho que ver con los resultados en nuestra vida. Con frecuencia, aquellos que logran lo que se han propuesto en la vida no son los más talentosos o dotados, ni aquellos a los que se les han abierto las mejores oportunidades. A menudo son los que están en contacto profundo con lo que más desean. Sea lo que fuere, estos son los que se rehúsan permanentemente a aceptar interferencias por parte de las circunstancias, que la mayoría de nosotros dejaríamos que se conviertan en excusas. Me gustó. Dios poniendo un deseo profundo en nuestro corazón por conocerlo. Merece la pena, ¿no? ¿Mereció la pena arreglar la casa 2 días antes por estar con gente? ¿No merece la pena lo mismo para estar con Dios? Hacer un esfuerzo en lo profundo del corazón y decir, este es mi mayor deseo. Conectarme a ti, estar vinculado a ti. ¿Oramos un momento? Señor, tú eres un Dios que no deja de sorprendernos. Yo no puedo creer que tú contemples tu propio sacrificio. Que lo mismo que desde un huerto dijiste, si es posible que pase de mí esta copa, es lo que tú mismo estuviste dispuesto a decir, voy a contemplar durante toda la eternidad. Y que justamente en Juan 17 nos digas, esto es la vida eterna, que te conozcan como eres tú. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a conocer un Dios que se deleita en mostrar gracia, que ese es su gran tema, su gran meta, su gran objetivo. Y que nos asombremos, que nos rompa el corazón en 1000 pedazos, que nos motive, que nos ayude a encontrar en esta gracia el motor para cambiar, el motor para leer, el motor para orar, el motor para servir, el motor para amar, el motor para ser personas total y completamente diferentes. Que nos ayudes en esta aventura y realmente que nos des la fidelidad que necesitamos para poder llegar al próximo 31 de diciembre, justito, un año de hoy. Y no solamente haber terminado de leer la Biblia, sino haberte conocido de una forma total y completamente nueva y diferente, habiendo sido transformados por esa lectura, habiéndonos visto en un espejo y especialmente habiendo visto con binoculares a un Dios completamente diferente al que nos imaginábamos. Te lo pedimos para tu gloria, Señor.